Hola, bienvenidos a otro episodio en Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy les voy a contar sobre una de las batallas más terribles, terroríficas, de lo que fue la Gran Guerra, o más conocida como la Primera Guerra Mundial, y es la batalla del Somme. Esta batalla empieza el 1 de julio de 1916 y termina por allá el 18 de noviembre de ese mismo año. O sea, dura bastante tiempo, ¿no? Casi 6 meses. Y esta es la historia. La batalla del Somme se ideó con la esperanza por parte de los aliados, de las fuerzas aliadas, o sea, en este caso, esto es en Francia, o sea, esto es en Francia, con la esperanza de quitar la presión del ejército alemán que se había creado en la batalla de Verdún, en el que el ejército alemán básicamente estaba superando al ejército francés. Entonces la batalla del Somme iba a ser un esfuerzo conjunto entre las fuerzas británicas y las fuerzas francesas para que entonces obligar a, la idea era obligar entonces ese ejército alemán que estaba en Verdún a lanzar tropas hacia el Somme para entonces aliviar la presión que estaban sufriendo los franceses en Verdún. Esa era la idea principal y el plan fue ideado por los generales Sir Douglas Haig y Sir Henry Rawlinson. Entonces, la idea era que los británicos empezaran la ofensiva el 1 de julio de 1916 y unos días después los franceses entonces irían a apoyarlos con otro ejército. Sin embargo, pues los británicos no confiaban mucho en los franceses, entonces pues estaban como muy a la expectativa de lo que realmente iba a pasar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Llegar a la línea que se llamaba Bapaume-Peronne-Han con los franceses atacando Peronne y por un lado y los británicos yéndose por el lado de Rancourt-Combles que para digamos llegar a un mismo punto y así justamente empujar hacia los alemanes hacia lo que era la frontera francesa-alemana. ¿Cuál fue el problema realmente de lo que sucedió acá? Falta de comunicación especialmente entre lo que fue las fuerzas británicas y las fuerzas francesas, ya que Haig esperaba que el general francés, el general Joffre, este general se había comprometido en dar 20 divisiones del ejército. Solamente en el momento en el que se dio la batalla, solamente pudo dar 12 divisiones del ejército francés, dando como excusa el hecho de que pues, el ejército francés en Verdún estaba siendo presionado demasiado. ¿Sí? Entonces, falta de comunicaciones entre, digamos, los dos generales y, digamos, las dos fuerzas aliadas hicieron entonces crear, digamos, por así decirlo, un velo de optimismo, especialmente por parte de los británicos, que pues nunca se dio. Entonces, la batalla del Somme justamente empieza ese 1 de julio, más o menos como a las 7:30 de la mañana, de la misma forma que empezó la batalla de Verdún, que fue lanzar artillería, bombas, o sea, misiles y misiles contra los alemanes para justamente, en teoría, proteger el avance de las fuerzas británicas. Otro de los errores que se cometió durante la avanzada es que se esperaba que también justamente pues, ese golpe de artillería dañara, digamos, los alambres, pues, la alambrada, digamos, enemiga de los alemanes, y que básicamente pues, Haig en su diario dice que no, pues nosotros vamos a pasar casi como Pedro por su casa. El problema fue que esa artillería, ese fuego de artillería, fue muy poco efectivo y no duró mucho. O sea, fue casi al poco tiempo que el fuego de artillería cesó, lo que dejó entonces a las fuerzas británicas prácticamente desnudas al ataque alemán, al contraataque alemán. Entonces, de las 17 divisiones de esa parte del ejército británico que fueron enviadas a atacar ese primer día, solamente cinco divisiones del ejército de ese día alcanzaron la línea de las trincheras enemigas para eventualmente después ser asesinadas. Eso fue solo el primer día. Para el 2 de julio, al día siguiente, alrededor de ya de 14.000 hombres habían muerto, habían perdido su vida.
Y aquí es donde básicamente se establece lo que comúnmente en la guerra, pues en ese lenguaje de guerra se conoce como guerra de trincheras. Entre Verdún y la batalla del Somme se desarrolla justamente este concepto, porque pues eso, los dos ejércitos llegaron a un punto en el que de estancamiento que pues ninguno de los dos pues avanzaba, o pues se avanzaba, pero se avanzaba como de muy poco, se avanzaba muy poco y las pérdidas eran impresionantes, eran muy muy altas. Y entonces pues esta seguidilla, se dio una seguidilla de ataques por parte de los británicos y pues de los pocos franceses que habían, y de contraataques por parte de los alemanes, que hacía que pues la línea fuera corriendo así de un lado a otro durante esos meses, del 1 de julio de 1916 hasta el 18 de noviembre de 1916. El número de bajas fue impresionante, más o menos en total de ambos bandos, en la totalidad de la batalla del Somme durante esos meses se calcula que la pérdida de vidas estuvo entre 1.200.000 soldados, entre los británicos 400.000 pérdidas, franceses 200.000 y los alemanes 600.000 más o menos, o sea, como de lado y lado se dieron un miti-miti ahí entre los dos bandos, convirtiéndose así entonces la batalla del Somme entonces en una de las batallas más sangrientas de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y tal vez la más conocida junto con la batalla de Verdún.